Creo que ya se está grabando. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos y todas los asistentes a la charla de Machine Learning en la industria del oil and gas, pues dictada por nuestra invitada Catalina Herrera. Ella pues es una invitada muy especial, hace parte, pues fue nombrada recientemente una de las 30 mujeres en la industria de la inteligencia artificial, y pues ella conoce y ha manejado bastante acerca sobre pues lo que tiene que ver inteligencia artificial, su rol en la industria ha sido pues bastante importante, y ella pues hace parte de las representantes del programa de Dataiku. Entonces pues es bastante pues valioso su participación en esta charla. Entonces pues Catalina, te doy la palabra pues para que puedas empezar con tu conferencia. Súper, Alejo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, bienvenidos a esta charla. Y la idea con el día de hoy es que compartamos información, de que entendamos qué está pasando como en la industria, para qué sirve todo este cuento. Y yo diría, pues lo más importante de todo es cómo juntamos los puntos, ¿no? Cómo conectamos esa información de todo lo que estamos aprendiendo en la teoría, en clase, con los profesores, y cómo funciona esto en un mundo que es apuntándole a la industria, ¿no? Utilizando la tecnología, utilizando lo mejor de la tecnología para que logramos maximizar lo que se puede hacer con todo esto. Entonces, ustedes cuando están pensando en su futuro, en qué van a hacer, dónde van a trabajar, para quién, qué tipo de casos de uso van a estar apoyando, qué tipo de proyectos van a estar apoyando, ¿no? Siempre pensando en el negocio como tal, en yo como individuo, cómo aporto pues a este proyecto desde un punto de vista más holístico, ¿no? Un 360 con una visión más amplia, y entender como cuáles son las partes que necesitamos juntar para conectarlas. Yo soy ingeniera electrónica, egresada de la Escuela Colombiana de Ingeniería en Colombia. Tengo una maestría de la Universidad de los Andes en electrónica y computadores. Tengo otras 2 maestrías en ingeniería tecnológica y en circuitos y en general Advanced Engineer Systems de Texas Tech. Tengo una especialización en ciencia de datos. He estado vinculada con Machine Learning y con proyectos de inteligencia artificial en la industria por los últimos 15 años de mi carrera profesional. Y llevo apoyando muchos de estos proyectos a nivel global, y digamos que parte de esa experiencia ha sido entender como no solo de qué se trata el proyecto y cómo lo vamos a hacer pasar desde el punto de vista de la tecnología, sino también qué aprendimos, cómo vamos a mejorar estas técnicas, qué podemos hacer mejor, dónde se puede aplicar mejor desde el punto de vista de la industria y demás. Entonces, el día de hoy vamos a hablar como de ese concepto desde el punto de vista holísticamente, qué significa, ¿no? Y cuando hablo, llevamos transformándonos digitalmente por las últimas 2 décadas o más, ¿no? Esto no es nuevo, esto es algo que nosotros llevamos coleccionando datos pues por años, llevamos transformándonos digitalmente, significa volviendo datos o volviendo una fila, una columna, algo que era no estructurado, por ejemplo, una foto, un video, no una imagen. El poder entender que hay muchos de los procesos que hacemos hoy en día y que todavía se hacen que son muy manuales, donde todavía, por ejemplo, firmamos un papel en un contrato o algo así. Esos datos ahí, entonces habría que estructurarlos y hacerlos partes de este ecosistema, ¿no? Entonces, a la final, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando que tengamos el negocio representado de la mejor manera posible, que tengamos la información del negocio y sea el dato de A, B o C o D, ¿no? Y que a la larga eso lo podamos usar para mejorar los procesos que tenemos y para tomar mejores decisiones. Y en general, esto va a amplificar y aclarar la comprensión de la información que tenemos de nuestro negocio. Es prácticamente ponerle una imagen a millones y millones y millones de filas y columnas que nos dan toda esta información, ¿no? Entonces, ahora si pensamos en esto desde el punto de vista de historia, esto no es nuevo, ¿no? Como les dije, esto
tiene una historia muy bonita. Llevamos muchos a lo que son estas personas que son los influencers que llevan desarrollando teoremas matemáticos de probabilidad, de estadística, desarrollando diferentes técnicas donde llevamos, por ejemplo, la máquina de Turing en la Segunda Guerra Mundial y el papel que jugó súper importante salvando todos estos millones de vidas, ¿no? Entonces eso era como ciencia de datos análoga. Luego hemos empezado a digitalizarnos y a utilizar transistores y semiconductores y microprocesadores y en general cómputo, ¿no? Que nos ayudan a mejorar lo que estamos creando. Entonces viene toda la parte de lo que se llama la salida de ese sistema de inteligencia artificial, que es o una aspiradora que aspira sola, o un chatbot que se está comunicando conmigo en una página web, o un motor Alexa, por ejemplo, que me está ayudando a buscar categorías específicas en Internet y en general, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de personas que siguen aportando y que siguen dándonos detalles en cómo utilizar esta técnica y en cómo mejorar lo que estamos aplicando desde el punto de vista de la ciencia de datos y mejorando desde el punto de vista, por ejemplo, de deep learning y de los algoritmos de redes neuronales y cómo eso va creciendo desde el punto de vista de detalle porque tenemos una capacidad de procesamiento mucho más elevada de la que teníamos hace 10 años, hace 15, hace 20, ¿no? Entonces, un buen ejercicio para pensar en esto es, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero sus papás, cuando todavía escribían cartas a mano, antes de que email existiera, ¿no? Entonces, pensar en lo que ha pasado en esos últimos 20 años y cómo ahora tenemos toda esta cantidad de datos y de datos y de datos viniendo pues de absolutamente todo lado. Entonces se vuelve como la tormenta perfecta, donde tenemos esas fuentes de información, datos, datos, datos. Ahí entonces mejoramos ese proceso de cómputo. Tenemos mejores motores que nos ayudan a hacer el compute más fácil y tenemos la parte más importante ahí que es el humano, ¿no? El ser humano, que es el que está tratando de maximizar lo que podemos hacer con estos datos y aplicando esa machine learning y entendiendo cómo conectar los puntos entre un algoritmo, una técnica de matemática y estadística, una tabla de datos versus lo que significa para el negocio, dónde viene el valor y cómo podemos garantizar que estamos conectando los puntos. Entonces, lo que lo veo ahorita es esta combinación perfecta entre datos y datos y datos y más datos, ¿no? Y vamos a hablar desde el punto de vista de energía, pero desde el punto de vista de energía y en general en el mundo, diario, vivir. Cuando en el celular recibimos un mensaje de una promoción o cuando Facebook les hace el tag a sus amigos automáticamente porque está reconociendo la imagen, cuando estamos en Netflix y nos recomiendan la siguiente película para ver, o cuando hacemos una compra en Amazon y nos recomiendan lo siguiente para comprar. Todo eso es machine learning, ¿no? Y lo que realmente está pasando detrás de escenas es evaluando todos estos datos y aplicando técnicas de matemática o estadística en un proceso de cómputo que mejora cada vez más porque la tecnología va avanzando y entonces nos da una oportunidad muy bonita en seguir creciendo desde el punto de vista de la inteligencia artificial y de los algoritmos que estamos utilizando en los casos de uso. Entonces, pues a la larga, inteligencia artificial, ¿no? Es como, que viene siendo es esta ramificación de diferentes categorías donde prácticamente seguimos tratando de representar lo que hacemos como humanos, ¿no? Entonces, como humanos podemos hacer reconocimiento de patrones y decir esto, apples, manzanas versus bananas, ¿no? Naranjas. Como humanos tenemos visión, podemos reconocer nuestros alrededores, entonces tenemos toda la parte de la tecnología del compute, visual compute, ¿no? Que es reconocimiento de imagen, reconocimiento de video, todo lo que viene ahí. Cuando interactuamos con los chatbots, entonces como humanos nos podemos comunicar en un lenguaje, entonces la inteligencia artificial que se concentra en esa rama sería entonces NLP o el Natural Language Processing, que es prácticamente estar un paso adelante con cómo agrupamos la forma como nos comunicamos y poder interpretar toda esta información y agruparla, por ejemplo, sentimiento positivo o sentimiento negativo, por ejemplo.
Entonces, las diferentes ramas van evolucionando y entonces empezamos a hablar de Machine Learning y cuando hablamos de Machine Learning tenemos una cantidad de ejemplos impresionantes, ¿no? Hay de todo en la industria y ahorita vamos a hablar de ejemplos muy específicos, pero estamos hablando de una industria que ha venido coleccionando datos hace muchos años y que han venido transformando y digitalizando esos procesos y esos problemas que antes eran análogos, ¿no? Entonces ahora en lugar de firmar un contrato en papel, ahora utilizamos una aplicación para firmarla y tenemos una copia digital del contrato que se nos vuelve una columna y una fila en una tabla que podemos procesar y que podemos entonces agrupar o que podemos identificar un patrón. Entonces podemos aplicar diferentes técnicas de Machine Learning para evaluar la información que tenemos y aprender lo que más podamos de esa información que tenemos. Entonces, dentro del Machine Learning, cuando hablamos de Machine Learning, podemos pensar en dos grupos muy distintos, ¿no? Que son el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Entonces, si estamos hablando de ejemplos a nivel general, cuando estamos hablando de supervisado es cuando tenemos esa categoría etiquetada, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos una tabla que está llena de imágenes que representan gatos y tenemos otras imágenes que representan tigres. Y entonces lo que vamos a hacer es vamos a entrenar un algoritmo, ¿no? que logre clasificar los gatos y los tigres. Entonces teníamos esa categoría etiquetada. Ah, hay otra técnica que es cuando tenemos algoritmos no supervisados donde no necesariamente tenemos esa información histórica, ¿no? Entonces no tenemos el etiquetado de la categoría de gato y león o tigre o lo que sea, sino que simplemente tenemos una cantidad de información y vamos a aplicar diferentes métodos matemáticos estadísticos para ver si tenemos agrupaciones. Entonces, manzanas, bananas y naranja. Entonces, si vamos a describir, por ejemplo, la acidez, la textura, el peso, la cantidad de agua de estas frutas, vamos a poder reconocer patrones y todas las bananas van a portarse de una manera diferente y todas las manzanas van a portarse de una manera diferente, ¿no? Entonces, ese es el tipo de matemática y de estadística que vamos a empezar a utilizar cuando hablamos de algoritmos y de machine learning y de casos de uso en la industria. Ahora, hay que mencionar algo muy importante aquí. Y aquí es donde viene la experiencia de todos estos años en la industria. Y es que esto no es simplemente pichar un botón y se acabó. No es magia. No es como lo que se llama en inglés de silver bullet, que es una magia que simplemente te soluciona todo y te da un algoritmo y todo funcionó. No. De hecho, hay que tener mucha conciencia de qué está pasando detrás de esto y cómo está funcionando el algoritmo y qué datos está evaluando y qué tipo de información quiero sacar de eso para validar esos datos, ¿no? Viene toda la parte de la responsabilidad cuando estamos hablando de inteligencia artificial y machine learning, que es prácticamente ser conscientes de lo que estos algoritmos están produciendo. ¿Por qué? Porque a la larga están siguiendo una ecuación matemática y están siguiendo técnicas estadísticas y matemáticas, pero no tienen sentido común. La máquina no tiene sentido común. Entonces, un ejemplo de lo que esto significa es cuando tenemos un objetivo, ¿no? Le decimos a esto, mira, este algoritmo, tu función objetivo es maximizar la cantidad de puntos que puedes hacer. ¿Cómo se hacen puntos? Ah, haciéndole hit a los conos verdes. Entonces, el bote está siguiendo esas instrucciones y está haciéndole hit, dándole a todos esos conos verdes. Pero ¿qué está pasando en la mitad? No solo le está dando a los conos verdes, le está dando al puerto, a los barcos, a la playa, a todo el que esté caminando, al que no esté caminando, ¿no? Entonces se nos vuelve como un ejemplo de cómo un algoritmo es un algoritmo y a la final se vuelve la responsabilidad del humano el evaluar que la salida de este algoritmo esté dentro de un marco de responsabilidad y que fue evaluado por lo que se llama un SME, que es el Subject Matter Expert, que es el que conoce el negocio, entiende el negocio y el que podría finalmente dar una opinión diciendo, no, esto no tiene ningún sentido o definitivamente esto es algo que podemos utilizar en producción y que tiene sentido y demás. Entonces, lograr el sentido común en inteligencia artificial no es fácil. Debemos mantener a ese humano
como parte de ese ciclo, ¿no? Y de mantener el humano a tener una salida que es exitosa, ¿no? Que es qué pasa cuando el algoritmo tiene una buena salida, qué pasa cuando se puede colaborar y garantizar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Entonces ahí es donde vienen una cantidad de proyectos que utilizan inteligencia artificial y machine learning y benefician a la comunidad. Esto es lo que pasa cuando nos podemos hablar entre nosotros, cuando podemos colaborar y cuando podemos trabajar juntos mirando pues hacia ese objetivo y hacia ese proyecto que queremos lograr. Entonces, en este ejemplo, desde el punto de vista de ciencia de datos o de machine learning o de AI, tenemos un grupo de personas muy diverso que se tiene como objetivo limpiar el océano. Y el océano está lleno de basura impresionante y de esa basura, la basura digamos que es de alta prioridad en limpieza por el tiempo que toma en biodegradarse, es el plástico, ¿no? Entonces el plástico está flotando en el océano. Entonces, ¿quiénes tienen que trabajar juntos en este tipo de proyectos? Pensamos, por ejemplo, de dónde vienen los datos. Los datos van a venir, los primeros datos van a venir de los drones que están volando encima del océano y que están tomando fotos de estas cosas flotando. Y lo primero que tienen que resolver es si eso flotando es plástico o no. ¿Ok? Entonces, plástico sí, no plástico, no. Unos y ceros a la final. Luego, ¿con quién se tienen que hablar? Bueno, esto es un brazo de robots, eso es un mecánico que se está moviendo a diferentes lugares utilizando la energía después de haber convertido viento y sol. Entonces está utilizando las turbinas de viento, está utilizando paneles solares, con eso está recogiendo esa energía y con esa energía entonces se mueve a recoger ese plástico y el área donde se mueve a recoger ese plástico es prácticamente donde matemáticamente le dé la máxima cantidad de basura al recoger, ¿no? Estamos hablando machine learning en AI, en resumen ejecutivo, es optimizar procesos, ¿cierto? Es hacer lo que mejor puedas hacer de los datos que te están contando qué está pasando con tu caso de uso y con tu problema. Entonces, en este caso, datos vienen de drones, vienen de las turbinas de viento, vienen de las turbinas de los paneles solares y viene una comunidad trabajando junta y pudiendo compartir y hacer preguntas y demás. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a la empresa de petrolera en general, oil and gas. Y para hablar de oil and gas en general, un par de cosas que hay que resaltar. Primero, históricamente es una de las industrias que ha venido utilizando tecnología de punta en mayores casos de uso a través de las tres categorías. Y cuando estamos hablando de estas tres categorías es que los casos de uso generalmente se agrupan en upstream, ¿no? Todo lo que tiene que ver con exploración y producción, en midstream, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el transporte, con el storage, esas tuberías, el pasar los marranos en las tuberías y tomar estos datos del estado de la tubería y demás. Y después vienes al downstream, ¿no? Que es donde viene toda la parte de las refinerías y la química, y qué hago con eso y a quién se lo vendo, en qué forma, ¿no? Entonces prácticamente tenemos una cantidad de casos de uso impresionantes en estas tres categorías. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común estas tres categorías? Datos, 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 ¿no? Entonces, si pensamos otra vez, por ejemplo, en upstream, que tenemos ahí, está toda la parte del reservoir, ¿no? Todas las partes del yacimiento, los yacimientos. Tenemos extracciones de fallas, tenemos una cantidad de datos que vienen de eso, es telemetría, que viene de lo que esté haciendo, ¿no? Entonces, quiero hacer la caracterización del yacimiento. Tengo cierta información de mi suelo, tengo, por ejemplo, porosidad, tengo resistividad, tengo información de mi producción histórica, puedo conectar esos puntos de información y tener algo que me muestre, por ejemplo, la relación entre porosidad y producción. Tengo una relación directa y ese tipo de preguntas. Entonces aquí es donde empezamos como qué es lo que está pasando en la industria desde este punto de vista.
les puedo mostrar un par de cosas de lo que está pasando en la industria, ¿no? Entonces, digamos, desde esa parte de vista de producción, ¿cuáles son las primeras cosas que yo tengo que poder hacer? Es, hey, ¿tengo alguna relación entre mi geología y entre mis datos históricos? Yo he venido produciendo diferentes pozos, de esos pozos tengo diferentes operadores, de esos operadores tengo historia, de esa historia tengo distribuciones de las muestras que he tomado de, por ejemplo, permeabilidad y porosidad. Entonces, en este tipo de proyectos de Machine Learning se vuelve entonces prácticamente lo que se llama la ciencia de datos ABC, que es muy repetitiva, ¿no? Estos son los mismos casos de uso. El ABC va a ser igual para todos los casos de uso. ¿Y cuál es el ABC? El ABC es que voy a tener datos viniendo de todo lado. Lo vamos a llamar de ciertos sistemas, lo vamos a llamar Internet de las cosas, lo vamos a llamar telemetría de sensores, lo vamos a llamar todo lo que está pasando en el campo. Estoy leyendo, no sé, voltajes, corrientes, presiones, estoy tomando direcciones de viento, estoy tomando sensores en una fábrica, ¿no? Toda esa información se vuelve datos, 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 que a la final voy a tener que manipular, ¿no? Voy a tener que limpiar, voy a tener que procesar para poder consumir. Y de ahí entonces, cuando ya tengo una información, estoy representando mi problema de negocio con mis datos, entiendo cuál es mi problema de negocio. En este caso, tengo historia de mi producción de los pozos, tengo información de geología y mi problema es que quiero identificar si puedo predecir cuál va a ser la producción utilizando todas estas muestras que tengo desde el punto de vista de geología. Entonces lo que hice fue mandar a alguien a campo y tomar muestras del suelo, y cuando tomé muestras del suelo, entonces necesito validar que esa información esté correlacionada con la historia de ese pozo. Entonces, si estoy tomando muestras de suelo, quiero ver cómo se correlaciona la historia de la producción de ese pozo con, por ejemplo, la geología de porosidad y permeabilidad y demás. Y ahí es donde viene el concepto de machine learning, ¿no? Cuando hablamos de machine learning, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de algoritmos, que pueden ser algoritmos diferentes, dependiendo de esa técnica, dependiendo el dato que tengo y dependiendo el caso de uso que tengo. Estos algoritmos van a poder ser completamente distintos. Y a la final lo que hace un científico de datos o un analista o el ingeniero que está trabajando con estos datos es poder maximizar esa utilización de esos datos. ¿Cómo los voy a convertir en información? Porque no es solo datos, sino ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo voy a convertir en información? Entonces ahí es donde empieza como hey, le puedo dar esto a mi user, a mi experto en el campo, y ese experto en el campo puede comparar lo que está teniendo y puede tener la representación del caso de uso desde el punto de vista de la predicción, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya tengo una representación matemática de la historia de lo que se ha producido en esos pozos, y que además puedo darle una correlación a eso con muestras de geología, por ejemplo, de porosidad o permeabilidad o alguna, dependiendo qué otros datos tengo desde ese punto de vista. Entonces, si pensamos en cuáles son esos casos de uso de la industria petrolera, vamos a empezar a ver muchas cosas en común, ¿no? Primero, datos que vienen de todos estos, lo que se llaman silos. ¿Qué es este silo? Es que está una fuente de datos, una de fuente de información, un SQL, un Oracle, una base de datos en la nube o lo que sea, que me está coleccionando toda esta información. Esta información puede venir de muchos sensores, de telemetría, lo que sea, pero una vez esa información está en mis manos, ahí es donde viene el qué puedo hacer con eso, ¿no? Qué tipo de machine learning, qué tipo de algoritmo, qué tipo de outcome, qué salida voy a crear, para quién
¿Y quién va a consumir esto? ¿Cómo? Y ahí es donde se vuelve importantísimo entender el valor que este tipo de casos de uso traen a la industria, ¿no? Porque es ahí donde ustedes pueden aprovechar este conocimiento y juntar puntos, porque no es simplemente entender la geología y decir, sí, ahí hay esta es una categoría versus otra categoría y esta es mejor para el yacimiento versus la otra, sino ¿y qué hacemos con eso? ¿No? Y entonces, ¿qué? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo utilizamos ese conocimiento que nos está dando y cómo juntamos los puntos para entender qué está pasando con eso? Entonces, este es otro ejemplo que es muy utilizado en la industria, que es el típico mantenimiento predictivo, ¿dónde lo encuentran? Esto prácticamente en cualquier campo donde haya un pozo, van a tener sensores, van a tener piezas que van a tener que cambiar. Por ejemplo, en exploración y producción, cuando estamos hablando del pozo, estamos hablando de estas diferentes bombas que tienen, estamos hablando de los sensores de las bombas, estamos hablando de todos estos prácticamente dispositivos que tienen una vida útil, tienen un periodo de vida y como cualquier cosa mecánica nos toca cambiar la pieza en algún momento. Entonces, ¿cuál pieza cambiar cuándo? Y cómo garantizar que no vamos a tener que parar producción con este pozo porque se nos dañó una pieza, ¿no? Entonces ahí es donde viene cómo estamos un paso adelante de esto, cómo nos volvemos predictivos, ¿no? Y cómo podemos utilizar esa información de nuestra historia y de nuestros datos para evitar que esa pieza se nos dañe. Entonces, en ese tipo ese es el proyecto donde estoy leyendo esos sensores, donde estoy leyendo los resultados de esos motores y estoy utilizando toda esa información, ya estoy procesando desde el punto de vista machine learning, creando un algoritmo que me dice, mire, estas son sus variables que tienen mucho que ver con que esa predicción, con que tiene que cambiar esa pieza urgentemente o puede esperar un poquito más. Pero las que tiene que cambiar urgentemente son porque mire la telemetría de los sensores, mire cómo ha cambiado y mire cómo se porta muy parecido a lo que ya usted entendió en el pasado y lo que le pasó cuando le falló esa pieza, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es entender, prácticamente estudiar toda esa historia, es lo que se llama como el baseline, esa historia que nos cuenta qué pasó, cuál era cómo se veía el sensor cuando eso falló, qué tipo de lecturas estaba teniendo, cuál es el comportamiento en general de ese tipo de plantas. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de este tipo de casos de uso y empezamos a combinar más información y más información y más personas y más datos, ¿no? Se nos vuelven casos de uso mucho más poderosos, se nos vuelven supremamente interesantes y empezamos a pensar como, bueno, podemos aplicar técnicas de deep learning. Empecemos a hablar de redes neuronales. Podemos entender cómo aplicar una red neuronal que me detecte una anomalía antes de que la anomalía pase. Entonces, vuelve y juega. Puedo apagar esos motores que se me van a fundir antes de que se me fundan. Puedo predecir que se me van a fundir porque los sensores me están dando unas lecturas que me muestran que la última vez que se fundió pasó esto y esto, subió la corriente, bajó el voltaje, por lo consiguiente estoy prediciendo que esto va a fallar. Y ahí es donde empieza esto a moverse desde el punto de vista de ciencia de datos y de deep learning un poquito más avanzado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejemplo es un proyecto donde se está haciendo una detección de anomalía y se está aplicando una técnica de deep learning. O sea, que lo que significa es que estoy recibiendo esas lecturas de esos sensores, ¿no? Esto vuelve y juega, es mi telemetría, estoy recibiendo esos sensores. Este es el famoso time series que todos tenemos que ver algo cuando estamos procesando datos, ¿no? Porque no es tan fácil de manipular esta información. Generalmente tienes que agruparla, tienes que limpiarla muy bien, tienes que ver esa sazonalidad, ¿no? Que es como veo el time series y veo que se está portando de cierta manera. Y entonces esa información, esto es como, mira, estos son mis sensores, esta es la parte histórica, voy a utilizar toda esa información y voy a entrenar una red neuronal para que me diga si
leyendo nuevos datos de esos sensores, vamos a predecir que vamos a tener una anomalía. Entonces, eso es lo que está pasando acá, es que tenemos un modelo de anomaly detection, en este caso es un modelo deep learning, y el codificador lo que me está diciendo es, mira, yo te estoy mostrando todos tus valores históricos y estos son tus valores de esos sensores, toda la historia que tú me diste, y yo te estoy prediciendo, ahora yo aprendí de tus datos y puedo predecir cómo se te van a ver esos números. ¿Ok? Entonces ya tengo esa predicción. Entonces ahora cuando yo tengo los números viniendo en tiempo real, ahora estoy otra vez conectada a mis sensores, estoy leyendo la telemetría, ya tengo el modelo, tengo mi deep learning, tengo mi red neuronal lista para revisar si los nuevos datos me van a mostrar una anomalía o no. Entonces, ¿qué está pasando acá? Simplemente, hey, lo más lejos que esté de este error es lo que lo estoy categorizando como anomalía. Y ahora sí, revíseme todo lo que viene de los sensores y dígame cuáles está categorizando como anomalías. Y aquí entonces empezamos a mandar alertas a los diferentes ingenieros de campo y podemos decirles, hey, hey, ese motor se les va a fundir antes de que se les funda, ¿no? Entonces es un ejemplo a nivel general, pero si pensamos en cuáles son los datos que están detrás de escenas de cada uno de estos casos de uso, a la final es el cómo se resolvió y el qué estamos haciendo es muy similar, ¿no? Tenemos datos, los datos están representando ese proceso, estamos coleccionando nuevos datos que me mantienen la información de ese proceso, pero al mismo tiempo tengo datos históricos que puedo utilizar para para entrenar un modelo de machine learning que me pueda ayudar a tener un punto de vista más predictivo en lugar de prescriptivo, ¿no? Y es ahí donde viene la parte súper poderosa de Machine Learning. Ahora, desde el punto de vista de la caracterización del reservorio, ¿no? Toda esa parte del yacimiento y eso, siempre estamos pensando hey, ¿cómo voy a garantizar que mis geólogos, mis físicos, mis analistas, ¿no? Ellos son los que tienen que poder conectar estos puntos y poder responder este tipo de preguntas, ¿no? Entonces es como trabajamos juntos para que yo pueda decirle en lo que yo soy experto, que es, mire, yo le hablo de las faces y yo le digo qué tipo de categoría tiene y cómo utilizarlo. Pero a la final vamos a compartir esto con el equipo y así entonces los que están tomando esas muestras y demás tienen la información que estamos extrayendo de estos datos, que es donde viene como el valor agregado de todo eso. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tenemos otro ejemplo de la industria, ¿no? Donde empezamos con unos datos que se vuelven muy así. Esto puede venir de un archivo LAS, ¿no? Los archivos LAS, que vienen de todas esas colecciones de estos datos. Entonces, si tenemos los logs, por ejemplo, cuando estamos tomando esos datos en campo y tenemos los gamma ray y toda esa información podemos procesarla, podemos agruparla, podemos mostrar patrones, podemos ver qué está pasando con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar algo así donde podemos agrupar esa información y crear información que me diga cómo estoy haciendo lo máximo de estos datos para generar información que sea valiosa para el negocio? Entonces, en este caso, lo que estoy haciendo es prácticamente utilizando todos esos datos de profundidad, de los rayos gamma, de la resistividad, de todo lo que tengo que me está describiendo, pues, ese terreno, ¿no? Y voy a utilizarlo en un modelo de Machine Learning. Y en este caso, entonces, me puede decir que me está agrupando, me está diciendo, mira, estas son las variables que más influyen en esa agrupación, ¿no? Entonces estoy diciendo tu resistividad, tu gamma ray, te la estoy dando como pertenecen a ese proyecto. Entonces lo que me está diciendo esto a la final es que yo puedo tener una evaluación, el de dataset, donde originalmente ¿qué tenía? Tenía mis gamma ray, mi resistividad, es la información que viene en esos archivos LAS o lo que sea,
los transformé, reconocí la historia, la utilicé como parte de un algoritmo de Machine Learning, la procesé y ahora esto me está mostrando una predicción. Me está diciendo, mira, esta es la predicción aquí, te estoy dando cuál es la probabilidad de que esto sea A, B o C y mi predicción es que va a pertenecer a esta categoría, ¿no? Entonces, una vez más, utilizando Machine Learning, conectando todos esos puntos, garantizando que podamos colaborar, porque estamos aquí, estamos trabajando juntos. Tenemos al analista, tenemos al geofísico, tenemos al que toma la muestra, al SMI, en fin, es un equipo que puede estar utilizando toda esta información y garantizando que tenemos un outcome o una salida que podemos utilizar como equipo, ¿no? Ahora, dentro de estos casos de uso de oil and gas en general, como vemos, es prácticamente recibiendo esas telemetrías, recibiendo esos datos y limpiando, agrupando, utilizando técnicas de estadística y matemática y creando ese algoritmo de Machine Learning que me genera una salida que voy a poder compartir con un experto y que vamos a poder volvernos predictivos desde el punto de vista de cuándo podemos actuar para algo, cómo podemos optimizar este proceso, qué podemos hacer mejor, cómo utilizar mejores datos e información para optimizar estos casos de uso que estamos mostrando en la pantalla. Ahora, adicionalmente, muchos casos de uso que están pasando hoy en día en Texas, yo vivo en Houston y llevo apoyando la industria de energía por los últimos más o menos 12 años y muchos de estos casos de uso también entonces empiezan a verse desde el punto de vista de energía renovable, ¿no? Y es cuando estamos hablando de energía renovable, nos vamos a encontrar con otra cantidad de problemas adicionales, porque no solo tenemos datos viniendo de todo lado, sino que también hay muchas personas que necesitan interactuar para que un proyecto de esto sea exitoso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de las fincas donde están las turbinas de viento, si pensamos en una de estas áreas donde tenemos cientos de turbinas de viento, por ejemplo, hay que pensar en quién es el dueño de esa tierra, porque a la final esas turbinas de viento se pusieron ahí por una razón, ¿no? Que generalmente correlaciona con el viento, con la velocidad del viento y con lo que necesita para generar la energía. Y entonces el dueño de esa tierra va a tener un contrato, por ejemplo, y es lo que se llama un right of way. Y es que, bueno, si yo soy el dueño de esta tierra y usted va a venir a ponerme la turbina de viento acá, entonces usted va a tener que pagar ciertas provisions, ¿no? Entonces eso depende de A, B o C o D. ¿Qué empieza a pasar? Empieza a pasar que van a tener que envolver terceras personas porque en estos proyectos de viento, entonces hay que garantizar que lo que estamos generando con estas turbinas hace parte del grid, quién lo va a consumir cómo, qué tan cercano está el grid. También hay que tener en cuenta que diferentes estados tienen diferentes incentivos para estas áreas que están utilizando estas turbinas de viento, entonces, ¿cómo vamos a trabajar con el incentivo del Estado y demás, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando acá? Que esta información no es fácil de manejar y que se vuelve más y más complicada cuando estamos tratando de utilizar toda esta información, incluyendo los datos de los contratos, de los right-of-ways, de las terceras personas, datos que ni siquiera han sido estructurados, sino que todavía tienen que digitalizarse, como los contratos que se firmaron y demás. Entonces se vuelve uy, eso no es tan fácil y tenemos que garantizar que podamos consumir todos esos datos de la mejor manera posible y que podamos colaborar, ¿no? Porque si no colaboramos, esto se nos vuelve un desastre. Y resulta que es que este proceso de analítica es raramente lineal. Y ahí es donde hay que entender que esto envuelve múltiple, no solamente personas, sino también tecnologías. Y aquí es un ejemplo muy claro de por qué estos casos de uso pueden ser tan difíciles de efectuar en la industria y donde, digamos, llevamos aprendiendo en los últimos 20 años que primero ciencia de datos es un trabajo en equipo
y que no es simplemente el geólogo escribiendo un algoritmo de machine learning que solo él o ella entiende y que no tiene ninguna aplicación por fuera de eso, que no ha sido validado por nadie del negocio, que no ha sido compartido con alguien del negocio, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es el objetivo final de esto, no? Entonces, como pensar que no están trabajando solo para resolver un problema, sino quién va a usar esto, cuál es la aplicación, cómo vamos a conectar los puntos. Segundo, hay que entender que siempre esto va a ser un ciclo y que vuelve al principio. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer mantenimiento predictivo. Es el caso de Machine Learning, que es de los más comunes en las empresas de energía y muchas otras, ¿no? En semiconductores, en manufactura, en supply chain, ¿no? Entonces, lo primero es cuál es el problema del negocio, ¿no? Entonces, quiero mejorar mi rutas, mis transportes, quiero maximizar A, B o C, minimizar A, B o C, ¿no? Siempre es un problema de optimización. Es una KPI que va a subir o a bajar, dependiendo. Si me está generando dinero, ojalá me suba, y si me está minimizando fallas, ojalá baje, ¿no? Entonces vas a tener esa información de ese negocio y el siguiente paso inmediato es conectar eso con qué fuentes de información viene. ¿Dónde están hoy en día las fuentes de información que me dan cualquier información sobre ese caso de uso, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de los archivos LAS, LAS, estamos hablando de la iniciativa OSDU, donde todas estas empresas de energía tienen un proyecto y están trabajando juntos en consumir todas estas fuentes de informaciones en ciertos formatos, ¿no? Entonces estamos hablando de sísmica y estamos hablando de todas estas fuentes de información que ellos están consumiendo. Entonces, ese entendimiento de esos datos, ahí donde ven esa primera iteración, pueden ser semanas, meses, pueden ser meses, dependiendo de la empresa a la que estamos hablando, pero mientras más grande la empresa, más difícil este tipo de comunicación y de end-to-end. Entonces se imaginan, hey, señor científico de datos, quiero maximizar esta KPI. ¿Dónde están sus datos? Ah, bueno, espérese. Aquí, allá, allá. No, no sé. Llame al señor de IT. El señor de IT entonces no entiende bien cuál es el caso de uso, pero sabe que se tienen que conectar a estas tres fuentes de información, ¿no? Entonces, la invitación en esta diapositiva es como entender que estos casos de uso y que cualquier aplicación de Machine Learning e inteligencia artificial en la industria va a implicar una cantidad de gente que va a tener que colaborar y que va a tener que poder hablar un idioma, aunque no sea el mismo tech idioma. ¿Y a qué me refiero con eso? Que va a haber mucha gente que va a preferir resolver un problema de una manera, por ejemplo, los que codifican, los que utilizan un lenguaje de programación. Estoy hablando de Python, de R, de un Java, de un Scala, ¿no? Entonces es alguien que tiene un profile muy específico, que tiene unas habilidades muy específicas y que le gusta resolver los problemas de la forma como sabe resolverlas, lo cual está perfectamente bien. Entonces, eso hay que mantenerlo y hay que motivarlo, pero al mismo tiempo se debe tener en cuenta que esa persona se debe poder comunicar con una persona que tenga unas habilidades completamente diferentes, que no necesariamente sepa Python, ni R, ni Scala, ni Java, pero que le pueda hacer preguntas a esos datos también desde su punto de vista, desde su caso de uso. Entonces, muy importante esta diapositiva en resaltar que ciencia de datos es para un equipo, que las diferentes personas que van a tener que colaborar en ese equipo puede que tengan unas habilidades muy distintas, conocimientos muy distintos, pero a la larga esa es la idea, que podamos trabajar juntos y podamos maximizar lo que podamos hacer con estos datos, ¿no? ¿Y por qué me parece súper importante mostrar esto? Pues porque estas personas están trabajando con un ecosistema súper diverso y eso es lo que está pasando hoy en día con los ejemplos de Machine Learning e inteligencia artificial en la industria, donde estas multinacionales tienen una infraestructura súper diversa, es una infraestructura tecnológica que no necesariamente está bien integrada, que cada quien está usando a su manera, pero que no permite que estos equipos colaboren o que reusen los artefactos que han venido produciendo para resolver ese caso de uso. Y cuando digo artefacto, ¿a qué me refiero? A que escribí un cuaderno en Jupyter Notebook, por ejemplo,
que me está consumiendo los archivos LAS, y que me está produciendo una tabla con datos estructurados. Entonces, por ejemplo, eso se vuelve un artefacto y sería ideal que mi equipo lo pueda reusar independiente de que sepan cómo programar algo en Python o no. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de reusar estos componentes, del poder trabajar juntos, de poder colaborar y del poder preguntarnos ida y regreso hasta que entendamos bien que el caso de uso está siendo exitoso, que está mostrando cosas que son consistentes, basado en la experiencia de nuestro experto de SMI, y que podemos compartirlo con un equipo extendido, ¿no? Y entonces aquí es donde me gusta la analogía de los silos, ¿no? Porque si no colaboramos y si trabajamos en silos, se vuelve como el caballo con los tapaojos, ¿no? Es como una visión muy limitada y la clave del éxito en los proyectos de Machine Learning y de AI es abrir esa visión y trabajar en equipo y entender que todas estas personas, aunque no tengan mis mismas habilidades y mi mismo background, tienen algo en que aportar en un proceso de Machine Learning en general cuando estemos utilizando datos. ¿Ok? Entonces, los humanos detrás de escenas, el quién, el por qué y el cómo. Y aquí es donde empezamos a entender un poquito más como hoy en día en las empresas multinacionales, en lo que está pasando en oil and gas, en todas estas empresas de energía alrededor, ¿no? Tenemos se vuelve un ciclo, se vuelve un ciclo. Y el primer paso siempre va a ser preparar esos datos y diferentes personas van a preparar esos datos. El siguiente paso va a ser construir ese modelo. Vamos a entender cuáles son las técnicas que vamos a utilizar, matemáticas y estadísticas, y vamos a construir ese modelo que vamos a poder compartir con una comunidad más grande, con otras personas de la empresa. Vamos a poder utilizarlo por fuera de nuestro equipo. Pero viene la parte más importante de todas y es que vamos a poder monitorear eso encima. Y ahí es donde viene el concepto de responsible AI, que significa que hagamos que tengamos un modelo de machine learning que es parte de lo que se llama un framework responsable, que significa que estoy manteniendo un ojo pues en lo que desarrolló el algoritmo, que si tengo un model drift, que es que el modelo no se me está comportando en ciertos estándares, no lo voy a apoyar, sino que lo voy a tener que reentrenar. Pero reentrenar un modelo puede ser notificarle a alguien que posiblemente ya no sea parte de mi compañía. Entonces, hey, el que hizo ese modelo en Machine Learning utilizó un Python y no dejó nada documentado y ya se fue del equipo. Ok, entonces, ¿qué pasa ahí? Se abre un hueco porque la persona nueva no escribe Python, sino R, y no había nada documentado. Entonces, ese tipo de huecos ahí que son inevitables cuando estamos hablando de un proceso de este tipo, es el que tenemos que ser muy conscientes cuando estemos listos para trabajar en un ambiente laboral, profesional, siempre mantener en mente qué es lo que estoy tratando de hacer, quién va a ser parte de esto, cómo lo que yo estoy creando va a ser utilizado, por quién más y cómo vamos a maximizar la oportunidad que tenemos juntos como equipo, trayendo la experiencia del campo, los datos, la infraestructura, la técnica, la matemática, la estadística y en general todo lo que tiene que pasar para que esto funcione, ¿no? Entonces, hoy en día, tecnología de punta está disponible. La clave de la solución cuando se está pensando en machine learning y inteligencia artificial en cualquier empresa, energía, no energía, en general multinacional. Estamos pensando en esa infraestructura que me está manteniendo esos casos de uso hoy en día. Y eso es lo que está mostrando esta diapositiva en la parte de la izquierda, que es mis datos están en todo lado. Y hoy en día tengo la mitad
en lo que se llama on-prem, donde tengo mis SQLs, mis Oracles o cualquier otra fuente de información. Pero voy a estar pasando todo eso a la nube. O no, aquí tenemos una infraestructura híbrida con multinube. O tenemos un ecosistema que la mitad está en la nube y la mitad está on-prem, pero estamos apuntándole a motores de procesamiento como Snowflake, como estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la industria en esta parte de la izquierda, la infraestructura? Como decíamos, este poder de cómputo sigue creciendo exponencialmente, tenemos más poder de cómputo, tenemos más barato también, tenemos la competencia entre las nubes, que también entonces esto permite que estos usuarios se puedan conectar y manejar más y más y más datos, ¿no? Como parte de esa estrategia de negocio. Y estas personas van a estar cambiando esa infraestructura, se van a estar moviendo, van a estar mejorando ese poder de cómputo y demás. Y a la final, a la derecha de esta diapositiva, viene un grupo de personas completamente distinto, ¿no? Que es el que le importa cuál fue el resultado del modelo de Machine Learning en el yacimiento. Esta persona lo va a usar, esta persona lo creó. Estas dos personas deben poder hablar y deben poder compartir esa solución. Entonces, todo lo que está pasando en la mitad es esa parte de orquestación, donde viene la habilidad, el background, el conocimiento, como bueno, cuál es mi rol, cuáles son mis habilidades, yo voy a utilizar open source, voy a resolverlo todo with Python, pues porque ya sé cómo hacerlo y entonces me queda bien. O yo no sé Python y no sé R y tampoco me interesa programar, pero tengo muy buenas habilidades creando casos de analítica descriptiva, dashboards, por ejemplo. Voy a visualizar esto en un Power BI o en un Tableau, voy a entender qué me está diciendo el problema para poder entonces pasarlo a la analítica predictiva, que es donde viene Machine Learning AI. ¿No? Entonces, a la final, ¿a qué le estoy apuntando? Estoy apuntando a un modelo que sea muy balanceado, ¿no? Donde tenga una gobernabilidad disponible para soportar ese framework que es de inicio a fin, donde tengo unos equipos súper diversos, con habilidades muy diversas, pero a la final lo que estamos tratando de hacer es mejorar nuestros procesos, utilizar tecnología de punta para garantizar que estamos optimizando lo que podemos optimizar, estamos utilizando al máximo esos datos que podemos utilizar, que nos están representando esos casos de uso y que vamos a poder conectar todos estos puntos, que es primero, vamos a entender que tenemos ese framework, ¿no? Nos conectamos a los datos, los procesamos, los limpiamos, experimentamos con Machine Learning, aplicamos técnicas de matemática y estadística, entendemos qué tipo de algoritmo vamos a utilizar y por qué, revisamos la salida de ese algoritmo, nos gusta el modelo matemático, lo pasamos a una producción donde otras personas lo van a consumir y viene entonces el cuento de poder implementar ese framework de Machine Learning, ¿no? Que es lo que se llama el MLOps, que es operacionalizar Machine Learning. ¿Quién va a consumir esto cómo, no? Y esa operacionalización tiene que ser responsable y tiene que ser gobernable, ¿no? Entonces es poder tener como una torre de control en todos esos modelos de Machine Learning que mis equipos están trabajando en el campo, con datos de producción, con datos de exploración, con datos del taladro o de la punta del taladro o de los sensores o de los motores o de las bombas. Es decir, todo está generando datos en esta vida, ¿no? Todo. Entonces, a la final es cómo vamos a maximizar lo que podemos usar con eso, manteniendo este triángulo, ¿no? Donde vamos a maximizar lo que podemos hacer con esos datos, pero teniendo esa gobernabilidad, teniendo ese framework que nos permite mantener un ojo encima y nos permite desarrollar un machine learning que es explicable, que es transparente, que tiene lo que se llama explicabilidad, que es, puedo hacer un what if escenario, puedo invitar a un SME o a un Subject Matter Expert a revisar mi modelo de Machine Learning y podemos colaborar en estos resultados y evaluar que los resultados definitivamente sea algo que podemos colaborar con el equipo extendido, ¿no?
Entonces, pues, ¿qué podemos resaltar de esta charla? Bueno, primero, que tienen un camino por delante por recorrer, pero yo diría que una tecnología muy bonita enfrente. Esto ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Cuando yo empecé en Texas Instruments hace unos años, fue como esa escuela de Big Data y de todo lo que era Machine Learning e inteligencia artificial, pero no fue tan fácil. Era coleccionar esos datos, simplemente visualizar una tabla, era mediodía, eran 6 horas de trabajo hacer una visualización de una tabla, ¿no? No es que uno pueda abrir un Excel y terminó, no, estos eran no solo millones de filas, sino millones de millones, estamos hablando de billones con una B, diarias de datos, 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 datos. Entonces, a la final, uno tiene que ser muy práctico y pensar desde el punto de vista del objetivo final, ¿no? Pensar qué es lo que quiero lograr y cómo vamos a lograrlo desde el punto de vista de todos los que estamos colaborando en el proyecto. Entonces yo diría que de lo más importante es definitivamente ser el humano, ¿no? Lo que es ser el humano es los equipos de científicos de datos necesitan poder trabajar, o sea, estás trabajando con los usuarios de los datos, con el que te conectó al dato, el de IT, con el ingeniero de datos que te hizo la transformación que necesitabas, con el analista, con el desarrollador. Somos todos trabajando juntos, pero yo diría que ahí la parte responsable es la nuestra, ¿no? Somos los humanos los que estamos entrenando la máquina a que nos ayude, pero como nosotros queremos y apuntándole a nuestras iniciativas. Entonces, esa inteligencia artificial tiene que ser responsable, ¿no? Y tiene que ser desarrollada dentro de un marco que esté alineado con esos valores de la organización. Entonces, no voy a permitir que haya una población que esté siendo afectada más que otra solamente porque los datos tenían un bias, ¿no? Y esto se ve hoy en día. Entonces, porque el modelo fue entrenado con una fuente de información que no estaba representando a toda la sample, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a mitigar de manera proactiva esos problemas relacionados con el sesgo, con la equidad, con la transparencia, con la explicabilidad y la responsabilidad que tenemos cuando estamos generando este tipo de modelos, ¿no? Ahora, los datos son más que números y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. O sea, los datos, lo diría más importante es cuando se transforman en información y esa información es la que impacta el negocio y esto es mostrable. O sea, esto es cuando ya empiezas a mirar esas KPIs subiendo, bajando, pero afectándolas. El negocio lo entiende y entiende esos valores, pero al mismo tiempo debemos mantener el humano y el framework que es responsable, ¿no? Ahora, los datos van a tener una variedad brutal y poder entender que hay muchas cosas que podemos reusar y que podemos, no necesariamente tenemos que empezar de cero, ¿no? Que si el científico de datos se fue a trabajar a otro lado y escribía Python y tengo uno nuevo que me escribe R, que no tenga que empezar de cero, sino que, bueno, que de esto podemos reutilizar y hacer parte de ese framework que mantiene todas esas partes conectadas y que nos permite trabajar juntos en el proyecto, ¿no? Entonces, siempre incluir al experto, siempre incluir al SME, que es el que conoce del negocio, el que lo ha visto, el que ya lo vi, ya ha estado ahí y que va a ayudarte a identificar, oye, esto tiene un outlier o esto no tiene ningún sentido, esto que me está mostrando estos datos no los veo bien o no tiene ningún sentido. Y piensa en las consecuencias, ¿no? ¿Qué puede pasar si, no sé si han visto Black Mirror en Netflix? Y si no lo han visto, se lo recomiendo, un muy buen show. El punto es que nos hace pensar, ¿no? Como, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Un par de cosas. Entonces hay que pensar como en las consecuencias antes de simplemente decir que tengo un algoritmo de Machine Learning, es suerte, no. ¿Qué está saliendo de ahí? ¿A quién le beneficia? ¿Cómo lo está usando esa persona? ¿No? Ahora, colectivamente somos más inteligentes, definitivamente. Vimos el ejemplo del océano y de la limpieza del océano.
Teníamos expertos en diferentes áreas y esa comunidad logró trabajar junta para un objetivo final que nos beneficia a todos. Ahora, siempre tener en cuenta que las personas son el mejor activo que tenemos en todas las empresas y de ahí para adelante, pues usen la tecnología, usen las herramientas, usen ese know-how, que es ese nivel de experiencia, pero siempre, siempre, siempre tener en cuenta que van a trabajar con alguien más, que van a tener que comunicarse con alguien más y que la idea es poder maximizar esas oportunidades juntos en este equipo que somos a la hora de maximizar lo que podemos hacer con los datos. Bueno, muchachos, eso es más o menos, eso es lo que tenía preparado para hoy. Espero que hayan aprendido por lo menos un par de cosas que sientan que son útiles. Me alegra haber compartido este tiempo con ustedes. En este momento, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, esta es una buena oportunidad. Y si no, Alejo, te dejo cerrar la presentación. Veo. José David, tienes la palabra. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí. Vale, perfecto. Catalina, bueno, primero muchas gracias por tu presentación, muy ilustrativa. Segundo, tengo dos preguntas, de pronto como un poquito más técnicas, que ojalá me las puedas responder. Uh-huh. La primera es que, digamos que en esta parte como del mundo de la exploración en geología, pues efectivamente, digamos que hay muchos datos, por ejemplo, cuando analizábamos lo de los registros de pozo, tú Uh-huh. nos comentabas que pues estaban como los datos del gamma ray, de las resistividades, etcétera, y Uh-huh. esto pues se asociaba como a unas fases. Uh-huh. Lo que pasa es que muchas veces lo que queremos es, por ejemplo, predecir datos que tomamos en laboratorio. O, por ejemplo, uno tiene como, se sacan como unos ripios, como pedacitos de roca, Uh-huh. y se estudian en el laboratorio y de ahí se sacan valores petrofísicos como permeabilidad o Uh-huh. porosidad. Uh-huh. Y esos datos, en cambio, son muy escasos. Entonces, aunque los registros, digamos que tengamos como una resolución de 2 pies a lo largo del pozo, de estos sí que solo como digamos hay como solo 5 datos o 10 datos o 100 datos a lo largo del pozo. Entonces digamos que la diferencia en densidad de población de datos es muy alta entre los registros y los datos de laboratorio. Uh-huh. ¿Has oído Entonces, hablar de datos sintéticos? digamos Ok. que el problema es como, bueno, yo cómo hago como para, digamos, aumentar la densidad de datos, digamos, de forma ficticia, de Uh-huh. tal forma que luego pueda como alimentar mi modelo de Machine Learning Uh-huh. sin que esté generando como un bias muy grande, sí, un sesgo muy Sí, grande. me encanta la pregunta porque estás pensando de la manera correcta. Y la respuesta es que no eres el único que tiene ese problema. De hecho, es un problema que viene históricamente no solamente desde el punto de vista de geología, pero para tu pregunta específica, la respuesta es datos sintéticos. Entonces, busca qué significa y busca cómo puedes usarlos. Pero a la larga lo que va a pasar es que vas a poder generar datos con ciertos parámetros que te van a ayudar a complementar las variables que necesitas para el modelo de Machine Learning. Y es una técnica que se puede utilizar. O sea, lo que estás haciendo es generando información dentro de ciertos parámetros para complementar lo que estás aplicando en el Machine Learning. Dale, ¿cómo me dijiste que se escribía en inglés? ¿Qué pena Sintéticos, contigo? datos sintéticos. Ok, gracias. Ujú. Vale, vale. Vale, pero ¿te pareció, alguna, cómo te pareció en general el concepto, como el end-to-end? Porque ya estás pensando, ¿tienes algún modelo de Machine Learning hoy en día que ya hayas trabajado y que ya hayas mirado? Pues sí, digamos que a eso iba mi segunda pregunta y es que, digamos, Ok. estoy hasta ahora experimentando con, Ujú. digamos, codificar estos registros de pozo, Ujú. Ujú. como si fueran lenguaje natural, digamos, con el objetivo de hacerlos pasar por una de estos transformers, como estas redes neuronales que están muy de modas para procesar lenguaje natural precisamente. Sí. Ujú. Am, pues, ¿por qué? Porque es que nosotros cuando tenemos los registros de pozo nos vemos expuestos a que no es fácil, digamos, como
incluir dentro del modelo un concepto que manejamos que es la estratigrafía. Y la Ujú, estratigrafía es como la relación en el tiempo de todos estos datos. ujú, Entonces, es muy complejo, digamos, que el modelo aprenda esto y creo yo que codificándolo, pues estoy en el experimento junto con otros estudiantes ujú. y seguramente del mundo, sin que Sí, yo lo no, sepa. no estás solo, sí, no estás Sí, solo. claramente. De, digamos, de transformar estos datos en lenguaje natural como para que se entiendan como que están dentro de un contexto, ¿sí? En este Sí, caso, el contexto que yo busco es como la estratigrafía. sí, y me Pero de nuevo, encanta. si me enfrento como al problema de, hay poquitos datos de laboratorio y intentar maximizarlos a veces puede llegar a ser como problemático. Sí, 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 sí. Entonces los datos sintéticos y también cuando estés hablando ya de también hay mucho en este campo que te va a ayudar a categorizar eso de diferentes maneras, ¿no? Esto, porque a la larga la técnica es cómo voy a agrupar esto para lograr sacar una conclusión o sentimiento positivo o negativo o clasificación basada en una ontología. Para la larga lo que estás haciendo es procesando toda esa fuente de información y aplicando técnicas. Y ahí es donde viene el poder usar lo que estás haciendo, porque si te sentaste y hiciste un Python de 3000 líneas de código y a los 5 minutos dices, no, voy a experimentar con esto y tengo que cambiar 1500. Ahí es donde se te viene la practicalidad, ¿no? Como el poder entender que Machine Learning necesita experimentar y no va a ser el primer modelo el que salga y vas a tener que evaluarlo y vas a tener que hacerle un tuning porque a la larga lo que estás haciendo es representando matemáticamente eso de la mejor manera posible, pero depende 100% de los datos y de qué tan cercanos están a representar lo que se llama el negocio, ¿no? Que es ese digital twin, ¿no? Que mucha gente habla por fuera, que es prácticamente dame la representación digital de lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, bueno, me alegra, búscalo de datos sintéticos y no sé si estás registrado al hackathon. Sí, sí, efectivamente. Ok, efectivamente, muy bien, porque entonces eso también te va a ayudar ahí un poquito a cerrar puntos, ahí conectar un punto. Muy bien. ¿Había otra pregunta? Creo que había otra mano levantada. Sí, señora, pero no sé quién tenía la mano levantada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ojalá tengamos, Yo, dime, Lina. yo quería preguntarte algo más como personal. Digamos, yo estoy en ingeniería geológica, me encantaría encaminar mi carrera a esto. No sé tú cómo empezaste como ingeniera eléctrica a ya a tener tanto análisis de datos, porque creería que, pues digamos, en el pregrado uno no tiene la oportunidad como de tocar estas áreas, es más como cursos externos y todo esto, entonces, o una maestría, pero entonces, digamos, es una pregunta más personal, como cómo empezaste con todo esto. Sí, y es una buena pregunta. La respuesta, de hecho, hay un par de videos que te voy a mandar, pero es básicamente, bueno, después te los mando, pero básicamente ahí lo más importante es, primero, desde el punto de vista de ingeniería, tu cerebro está siendo entrenado a pensar de una manera muy lógica y eso te va a servir sí o sí. O sea que vas a empezar a crecer y a engancharte en diferentes oportunidades y dentro de cada una de esas oportunidades, ese cerebro lógico te va a ayudar a conectar un par de puntos que te van a ayudar como a identificar ese crecimiento. Personalmente, yo tuve dos diferenciadores gigantes. Uno fue un trabajo que hice como asistente graduada en la Universidad de Texas, que se llama West Texas A&M University. Y ese trabajo de asistente graduada me permitió entender sobre las turbinas de viento y a entender todos los datos que se estaban coleccionando en los sensores de las turbinas de viento y tuve la fortuna de trabajar con uno de los líderes de energía eólica en Texas que me enseñó como a entender mucho de lo que me decían estos datos. ¿Dónde poner las turbinas de viento en Texas, por ejemplo? Bueno, pues no sé, de qué depende. Entonces ahí empieza como, bueno, pues de la velocidad del viento, pero ¿y cómo sea la velocidad del viento? Pues tenemos sensores en todo lado. ¿Y eso en qué se traduce? En millones y millones y millones de datos. Ahí empezó.
Entonces el cuento comenzó por ahí. Luego llegué a Texas Instruments y me entregaron un computador que tenía una herramienta de Business Intelligence que se llama Spotfire, que es prácticamente como crear dashboards y demás. Y ahí fue el segundo momento trascendental en mi carrera, ¿no? Que fue cuando desde mi trabajo y desde mi responsabilidad me tocaba entender los datos para poder engancharme en las reuniones profesionales. Entonces ahí fue como, bueno, a las malas, me tocó entender cómo procesarlos y cómo consumir esa información. Y ahí fue que descubrí el poder de los datos. El poder de los datos es brutal. Y ahí fue que descubrí que no solo era bueno entenderlos desde el punto de vista de semiconductores, como ingeniera electrónica trabajando en Texas Instruments, sino que a la final datos son datos y toda empresa independiente del vertical necesita maximizar lo que están haciendo con eso y ahora más que nunca, especialmente después de pandemia y demás, que empezaron a trabajar más desde casa. Tenemos que tener infraestructuras más sostenibles desde el punto de vista virtual, working from home, todo esto empieza a pasar y ahí es donde vienes ya como a conectar estos puntos de cómo vamos a conectar la gente con los procesos, con la infraestructura. Y ahí entonces viene la oportunidad de hacer una maestría, una especialización en ciencia de datos y seguir como cerrando esos puntos, pero a la larga lo que empecé a hacer fue a meterme desde el punto de vista de consultoría. Entonces me salí de Texas Instruments y empecé a ser consultora desde el punto de vista de tecnología. Entonces ahí me enganché con la tecnología de arte y quienes están resolviendo problemas desde el punto de vista de datos, de ciencia de datos, de analítica descriptiva, y ahí entonces venimos liderando toda la parte de ciencia de datos y analítica prescriptiva desde la tecnología. Entonces, esa fue la otra parte importantísima en mi carrera profesional. Ya yo no trabajo con la empresa como tal, no trabajo en una empresa que resuelve 5 problemas, sino que trabajo como consultora en una empresa de tecnología que resuelve los problemas de machine learning tecnológicamente. Entonces, eso me ha dado la oportunidad de conocer casos de uso a nivel global, ¿no? Y de trabajar con equipos a nivel global, porque viene desde el punto de vista tech. ¿Qué es lo que tenemos mejor hoy en día? ¿Cuál es el estado de arte para resolver estos problemas? Entonces, si yo hablo con gente que tiene problemas todo el día en analítica, cuando hablo con esta otra persona, tengo un montón de cosas que decirle y ahí es donde viene el punto de vista de la consultoría. Entonces, ha sido clave esa transición desde ingeniera resolviendo los 5 casos de uso a consultora como liderando lo que hacemos para mejorar el uso de estos datos desde el punto de vista de ciencia de datos aplicada. Espero haberte respondido, Lina. Sé que te di una cantidad de información brutal. En mi página de LinkedIn hay un video que hizo la Escuela Colombiana de Ingeniería sobre la historia de mi carrera. Ahí hay más detalle. Te invito a revisarlo por ahí. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Espero que de aquí sigan al hackathon. El hackathon va a ser una gran oportunidad de mirar a ver en dónde están en esa journey, ¿no? En esa trayectoria, cómo se enfrentarían a un problema y qué harían para resolverlo con la experiencia que tienen hoy en día. Me parece que es una gran oportunidad para medirse ahí. ¿Algo más, muchachos? Alejo, ¿algo más? Puntos y pues si en un eventual caso en el que desea contactarte, pues por dónde te puede pues Sí, yo diría llegar. que mi LinkedIn es el mejor, es la mejor forma. Y ahí simplemente mi nombre, Herrera Catalina, en LinkedIn. Es la mejor forma de contactarme. Ahí van a encontrar un par de referencias también, cosas pasadas y un par de blogs que estoy escribiendo desde el punto de vista de transformar esa cultura, ¿no? Porque tenemos que empezar a pensar en comunidad en lugar de yo autista resolviendo este problema solo, ¿no? En fin, LinkedIn es la mejor forma, Alejo.
Listo, Catalina, muchísimas gracias entonces por acompañarnos en esta sesión. La verdad la sentí bastante fructífera con respecto a que, pues bueno, nos ejemplificaste bastantes escenarios en los cuales, pues, no solamente se usa la inteligencia artificial dentro de la industria del petróleo y el gas, sino también en casos prácticos de la vida real, pues, en tu caso particular, cómo, pues, no has estado sola, sino cómo también esto es un ejercicio de articulación con otras personas que pues tienen distintas habilidades y pues me pareció bastante chévere como pues como es pues cómo es el trabajo ya dentro de la industria, dentro de la vida real aplicado pues de una manera mucho más integral y multidisciplinaria. Entonces pues muchísimas gracias en serio por acompañarnos. Eh, y pues nada, a todos y todas los asistentes, pues también gracias por asistir. eh, y pues nos estaríamos encontrando entonces el día de mañana, pues con la siguiente charla que tengamos. Y pues invitarlos también el jueves a la misma hora que vamos a tener un taller con Catalina también. Entonces, pues cordialmente invitados. Suerte. Gracias a todos. Chao. Gracias.